Capítulo 33. La democracia en la Iglesia. El cristianismo secundario, que es considerado como parte del mundo y medio para el mundo, tuvo su origen en aquel gran movimiento de Francia, dentro del cual maduró la moderna sociedad civil. Sin embargo, la antítesis que la Revolución Francesa supuso hacia la religión, sentida muy vivamente al principio, lo fue después menos, debido tanto a una interpretación benigna de sus principios como a una atenuación y acomodación de los principios de la religión. La Revolución aporta en esto un ejemplo típico de fórmulas desprendidas de sus principios y por consiguiente débiles y equívocas. El cristianismo secundario se convierte entonces en un medio de preservar la religión en el nuevo sistema, siendo reconocido como una de sus partes necesarias. Algunos contemplan los lemas de igualdad, libertad y fraternidad bajo la luz de los principios de los que derivan, mientras otros, al contrario, los separan de su principio y los contemplan en sí mismos o religados de modo postizo a otros principios. Ahora bien, una fórmula separada de su principio y añadida a otro antitético solo puede ser una anfibología. Así ocurre con los términos libertad, igualdad, fraternidad. Tienen primitivamente y por sí mismos un sentido naturalista, humanitario e inmanente, y secundariamente y como una transposición, un sentido religioso. El primer personaje en dar una interpretación cristianizante a los tres lemas parece haber sido Pío VII, siendo todavía obispo de Imola, y su declaración es citada con no poca frecuencia. Sin embargo, cada uno de los tres lemas es anfibológico. La igualdad, si se refiere a la naturaleza del hombre y a su redención, es una verdad filosófica y teológica. La libertad, si se entiende como liberación del hombre de todo lo que no sea servicio a Dios, es, aparte de un efecto de la religión, su esencia misma. Finalmente, la fraternidad, fundada no sobre la amabilidad del hombre, sino sobre el imperativo evangélico que hace de la filantropía una extensión de la filotea. Es un puntum saliens de la ética cristiana. Pero es obvio que el valor específico de estos tres principios en el sistema de 1789 consiste precisamente en convertirse en un valor en sí mismo sin referencia a Dios. No solo se desconoce la oposición entre los dos principios de dependencia y de independencia, sino que se impulsa la confusión hasta creer que las máximas de 1789 son la sustancia del cristianismo, confesando a la vez que la Iglesia comenzó tarde a defenderlas, como dicen algunos, es decir, a reconocer su propia sustancia. Así dice textualmente el documento del episcopado francés publicado en la publicación La Croix del 8 de diciembre de 1981. Por otra parte, todos los partidos de la democracia cristiana adoptan implícita o explícitamente los derechos del hombre de 1789 y la Declaración de la ONU sobre los derechos humanos. Explícitamente, por ejemplo, lo ha hecho la democracia cristiana de Francia por medio de su presidente, respondiendo a una encuesta de la publicación Itinerarios. En el mensaje de Navidad de 1944, el Papa Pío XII contraponía democracia y dictadura, y recordando los dolores y las atrocidades que Europa conoció en aquellos años, consideraba la democracia como condición para la paz etnárquica,
la restauración de la autoridad y el respeto a la imagen divina en el hombre. El Papa no afirmó que la representación popular fuese esencial para el justo ordenamiento político, sino para la democracia. Pero habiendo pasado por alto la doctrina tradicional en la cual la democracia es una especie del género político y no su género, preparó esa variación instituida después por el pensamiento postconciliar como sententia communis. La participación de todos los individuos en el regimiento de la comunidad es algo de justicia natural, y por tanto la monarquía, es decir, el ejercicio por parte de uno solo del derecho de ordenar la sociedad según justicia, deja de ser una especie legítima de la forma de gobierno y se identifica con las formas ilegítimas, simplemente por estar opuesta al sistema popular, que sería el único legítimo. Aquí paso por alto señalar el enorme abuso realizado universalmente con la palabra democracia, merced al cual cualquier gobierno, de derecho o de hecho, legítimo o ilegítimo, reivindica el título de democrático. Señalo solamente la variación acaecida en la filosofía política de la Iglesia, que convierte la especie en género y hace de la democracia la única forma legítima de la convivencia civil. La autoridad, es decir, el derecho de mandar y legislar, se debe distribuir entre todos los miembros de la sociedad, desde la familiar a la civil y a la etnárquica. Según las enseñanzas de Pío XII, sin esta participación en la potestad gubernativa, la multitud se convierte en masa y solamente mediante tal participación se forma como pueblo. La democracia implica, por consiguiente, que cada uno se forme una opinión acerca del bien común y de los medios para el fin. Consiguientemente, dada la imposibilidad de que todos gobiernen, el sistema democrático se convierte necesariamente en sistema representativo en el cual una voluntad es representada por otra voluntad. El juicio de excelencia de la democracia era un juicio de orden histórico cuando se enseñaba que las tres especies de régimen político no son buenas en sí mismas, sino solo históricamente, en la medida en que sean oportunas, mesuradas y útiles para una situación histórica dada. Parece por consiguiente una variación importante enseñar ahora que allí donde el ciudadano no participe de la autoridad, desaparece la legitimidad de un régimen. Para reconocer la variación, o más bien la crudeza de la variación, será útil buscar la posición católica en la Antología de Estudios publicado en 1940 por la Universidad Católica de Milán, 150 años después de la Revolución Francesa. Aquí son declarados absurdos sus principios supuestamente inmortales. Se describe a la revolución como plagada de males, y no se culpa al régimen anterior por haber ejercitado demasiada resistencia, sino demasiado poca. Cayendo en el sofisma inverso, casi se identifica la forma monárquica con la legitimidad misma del régimen político, y se afirma con tosquedad que el pueblo, la plebe, tiene necesidad de un jefe y de un dominador capaz de frenar sus pasiones, como dice en la página 45. El autor reconoce que las aspiraciones de la revolución, si son reimplantadas en el terreno del cristianismo al que son connaturales, pueden considerarse legítimas, pero no incide en que extirpadas de su terreno, como cualquier otra simiente fuera de su terreno, no dan buen fruto. No entraré aquí en las aporías de la democracia, señaladas ab antiquo por las escuelas católicas, comprendidas aquellas que con Suárez, Bellarmino o Mariana elaboraron la primera doctrina filosófica de la soberanía popular.
Esta doctrina es además toto cielo, distinta de la moderna. Concebía al pueblo como portador de una autoridad mediata y secundaria de derivación divina y regulada por la ley divina, y no inmediatamente inherente a la voluntad de la multitud como se pretende actualmente. Las aporías son de diverso género y distinto peso, pero tienen una única raíz. Niegan la dependencia del obrar político respecto de un principio de justicia que vaya más allá de la opinión y marque la pauta incluso contra ella. He aquí los supuestos aporéticos del sistema democrático. Primero, se supone que haciendo participar, es decir, sumando más intelecto en la deliberación de un asunto, se obtiene una mayor cantidad de sabiduría. El supuesto es contrario incluso a la sentencia de los políticos. Guicciardini, por ejemplo, sentencia a través de Antonio de Avenafro: si juntás a 6 u 8 personas juiciosas, acaban todos locos, porque al no ponerse de acuerdo, antes ponen la cuestión en disputa que en vías de resolución. También es contrario a la teoría de Le Bon del rebajamiento del valor medio del individuo en la masa. El segundo supuesto, sujeto a censura, es que la deliberación en torno a los asuntos civiles debe ser sobre todas las cosas y hecha por todos. Se pretende que el derecho de intervenir en la deliberación existe en función de la libertad del alma, cuando al contrario, tal derecho existe en función de la ciencia adquirida sobre el asunto que se trata. Es uno de esos derechos dependientes de ciertos hechos y no de la naturaleza del hombre. Se trata del paralogismo que asume como criterio de la validez de una opinión algo distinto al conocimiento y la competencia. El paralogismo fue claramente denunciado por Sócrates, según narra Platón en el Critón 7. Si hay que deliberar a propósito de cosas ecuestres, gimnásticas o médicas, no se consulte a una persona cualquiera, sino solo a quien es experto en ese género. Esta aporía se agrava hoy por la complejidad y el tecnicismo de la acción estatal, que hace necesario remitirse al Consejo de los Peritos. Cuando se remite, en última instancia, la decisión a la totalidad de los ciudadanos, como sucede en las democracias refrendatarias, se remite a un cuerpo poco apto para decidir con conocimiento y, por consiguiente, forzado a deliberar sin el conocimiento suficiente y a dirigirse a su vez al parecer de los especialistas. El tercer supuesto sujeto a censura es universalmente mantenido y predicado. Consiste en considerar que la voluntad de la mayor parte no solo es la voluntad justa y sensata, sino que es además la voluntad de todos. Es el sofisma de la sinécdoque, concretada por Manzoni en el ensayo sobre la Revolución Francesa de 1789, analizando el razonamiento de Sieyès, según el cual los diputados del tercer estado, siendo la inmensa pluralidad de la nación, tienen derecho a ser considerados como la totalidad de la nación. Era como decir la parte, es decir, el todo. Así, usando una figura estilística como la sinécdoque, la asamblea dio origen a sucesos de suma importancia y pudo después trasladar la eficacia de la noble palabra pueblo a sus partes más pequeñas y muy a menudo a las más indignas. Es evidente que la mayoría no tiene por sí misma fuerza axiológica y que lo justo es algo distinto de la voluntad del pueblo. Las leyes en el sistema católico no son algo primario sino algo secundario, pues están siempre sujetas a la justicia. La honestidad obliga a quien está fuera de la ley o incluso contra la ley, como ya sentenció Cicerón, diciendo: considero una completa estupidez considerar justo todo lo que pertenezca a las instituciones y a las leyes de los pueblos. La mayoría
no es fuente de derecho. Ese plus axiológico propio de lo legislado no proviene del plus numérico del legislador, sino de un plus de otro género resumido desde siempre por la doctrina católica, apoyándose sobre la revelación en la expresión «no hay potestad que no esté bajo Dios». En principio podría oponerse que la mayoría puede apropiarse de ese plus axiológico si los asociados convienen por unanimidad, pero si lo convienen solo por mayoría, entonces no se escapa del sofisma de la sinécdoque. Que la mayoría no es fuente de derecho se desprende también de la apelación realizada contra la mayoría numérica a la mayoría denominada dinámica, numéricamente menor e incluso la más pequeña. La mayoría dinámica sería la portadora del sentido de la historia, de la adivinación del futuro, de la voluntad profunda del pueblo, del espíritu del siglo, de los signos de los tiempos y tantas otras fórmulas. Se trata de pseudoconceptos y de metáforas, motivos asumidos como subordinados a ese valor que en el sistema de la mayoría reside en el simple hecho de la prevalencia numérica. La doctrina de la mayoría dinámica se sitúa en las entrañas del sistema representativo. Desde los inicios del Estado moderno, algunos sostuvieron que el diputado del pueblo debía obrar obedeciendo la voluntad del pueblo, mientras otros defendían que debía obrar para bien del pueblo, fuese dicho bien reconocido o ignorado por éste. A este respecto, el soberano delegante, que sería el pueblo, se sujeta al soberano delegado, el diputado, y es corregido, dirigido y contradicho por esto. Ya Cicerón exigía además que la autoridad debe pensar más en la utilidad del pueblo que en su propia voluntad. La imposibilidad de plegar la autoridad política a contrapuestas y fluctuantes opiniones carentes de instancia axiológica impulsa a las democracias a encontrar un apoyo a la deliberación de la mayoría en otros elementos puramente fácticos, abriendo la puerta al llamado realismo político y al maquiavelismo. De aquí la execrable política, que enseña a violar a cada momento la justicia para obtener alguna ventaja, y cuando estas violaciones acumuladas hayan conducido a un grandísimo peligro, enseña que todo es lícito para salvarlo todo. Una cuarta censura es la planteada por Rosmini al sistema democrático en cuanto identificado con el sistema de partidos. Los partidos son expresiones de disentimiento, no de concordia, y no pueden por consiguiente dar a la voluntad política esa forma que proporcione organicidad y paz al todo social. Son en realidad concepciones distintas del fin de la comunidad civil y de los medios aptos para conseguir el fin, por lo cual la retirada de un partido ante otro supone que se confiesa haber tenido una visión más corta que el adversario, o bien menos coraje para resistir. Y resulta notable cómo en los momentos de peligro para la salus populi, los partidos declaran desistir y anularse por el bien de la nación. Ciertamente, fue una momentánea ceguera la que atribuyó las reformas liberales de Pío IX a la adopción por parte de la Iglesia de las doctrinas de 1789. Cuando en 1848 Víctor Hugo declaraba a los pares de Francia que un papa que adopta la Revolución Francesa y hace de ella la Revolución Cristiana no es solamente un hombre, sino un acontecimiento, con esa prosopopeya incongruente, enunciaba una imposibilidad religiosa, histórica y filosófica. No hay en la Iglesia Católica otra revolución posible distinta
de la perpetua, consumada y siempre renovada, llevada a cabo mediante la metanoia en Cristo. Sin embargo, resulta evidente la tendencia democrática del Vaticano II, sea porque la forma democrática fue trasladada de la especie al género y convertida en modelo de todo régimen legítimo, o bien porque las instituciones de la Iglesia se acomodaron al espíritu igualitario. El caso es que se debilitó la distinción entre clero y laicado y se erigieron órganos representativos que asociaban al pueblo cristiano al gobierno de la Iglesia. En la encíclica Pacem in Terris de 1963, Juan XXIII no hace derivar los derechos del hombre, sancionados en la Carta de la ONU, del deber moral del hombre, y por consiguiente de su ligazón finalística con Dios, sino inmediatamente de la dignidad humana, utilizando la fórmula antropotrópica que se apropiará después del concilio de ser el hombre una criatura querida por Dios por sí misma, como ya hemos explicado. El Papa recordaba ciertamente el principio católico de que toda autoridad viene de Dios, no existiendo en la igualdad de naturaleza de todos los hombres un principio de superioridad en virtud del cual uno mande y el otro obedezca. Sin embargo, no dice que la razón de haber una diferencia en esa igualdad y de que algunos iguales manden sobre otros iguales es el carácter divino de la autoridad, en vez del hecho humano de la mayoría. La democratización de la Iglesia fue realizada por el Concilio Vaticano II con la creación de órganos eclesiásticos destinados a influenciar, incluso sin fuerza deliberativa, sobre el gobierno de la Iglesia, y entonces se pasó de un régimen monárquico a uno poliárquico. El Consejo para los Laicos recalca, sin embargo, en Observatore Romano 4 de diciembre de 1981, que la Iglesia no admite el principio democrático. Dice textualmente: la construcción de la Iglesia no se efectúa según los métodos del sistema parlamentario, incluso si el modelo democrático puede enseñarnos algo para la vida interna de la Iglesia. El parlamentarismo acaba siempre necesariamente por entrar en conflicto con el ideal de la unidad en el espíritu, por la cual precisamente los ministros tienen una responsabilidad particular. El cardenal Suenens declaraba en una entrevista que, sobre todo después del concilio, se reconoce la existencia de una opinión pública en la Iglesia. Se trata, como él dice, de un hecho relativamente nuevo en la Iglesia. La declaración peca de inexactitud. ¿Qué reconocimiento entiende el cardenal como nuevo en la Iglesia? Es imposible negar la existencia de una poderosa influencia de las masas sobre la jerarquía. No entro aquí en lo que sucedía en los primeros tiempos de la Iglesia cuando se deliberaba en las asambleas de los fieles con la fórmula nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. No entro tampoco en el pulular plural de las herejías de los primeros siglos, que fueron sino grandes movimientos de la opinión pública. Cuando los pueblos de la Edad Media se movían, se flagelaban, buscaban el bautismo de sangre, se levantaban contra los sacerdotes concubinarios o caían en herejía, cuando en el siglo XIII en París Santo Tomás respondía en comparecencias periódicas a las extemporáneas preguntas teológicas del pueblo, o cuando en el siglo XVII la gente sencilla formaba tumultos a favor y en contra de la Inmaculada Concepción, echando del púlpito a quienes la negaban. En todas esas cosas y en tantos otros más, cuando en el siglo XVIII las disputas teológicas dividían no solo a las cortes y a los elementos intelectuales, sino a los menos ilustrados del pueblo, conmoviendo a la sociedad entera,
o cuando en el siglo XIX se discutía en miles de libros, libretos y gacetas acerca de la infalibilidad del Papa, no había opinión pública en la Iglesia. Y por referirnos al más imponente fenómeno espiritual de la cristiandad, es bien notorio el carácter popular propio de la Reforma franciscana, y se sabe que el gran movimiento penitencial que invadió la Iglesia en el siglo XIII preparó la inspiración del clero, y que cuando Bonifacio VIII se decidió a promulgar el famoso jubileo, la cristiandad lo consideraba ya en acto y lo había reclamado desde hacía tiempo. Aún más demostrativo para excluir que el pueblo no tuviese parte en la determinación del curso eclesial son las costumbres sobre la elección de los obispos que duraron siglos. La elección no se hacía ad opera del pueblo, porque es oficio propio de los apóstoles y de sus sucesores, sino con la participación del pueblo, que daba testimonio de la bondad de los candidatos. En fin, no se puede ocultar en siglos más recientes, y máxime después de la Reforma de Trento, la increíble vitalidad de las cofradías de laicos, en parte dedicadas a la devoción y en parte dirigidas a las obras de misericordia, regidas de modo autónomo y de las cuales se puede decir que el clero era solamente el siervo ministerial. En conclusión, es una visión históricamente infundada la de los laicos pasivos que adoptó Pablo VI en el discurso del 22 de marzo de 1970. En la distinción específica, siempre conservada entre jerarquía y pueblo, la jerarquía, mejor dicho, el pueblo como parte orgánica del todo eclesial que vive del Espíritu Santo, no fue jamás miembro pasivo o mecánico movido por los pastores. Lo que hoy se denomina opinión pública no dejó nunca de impulsar en la forma propia de un miembro subordinado todo el organismo de la Iglesia. La novedad no es por consiguiente la señalada por el cardenal Suenens de la existencia de opinión pública en la Iglesia, sino su nueva fuerza procedente del periodismo y de los potentes medios de propagación de las ideas. Además de manifestar las opiniones, estos las amplifican desmesuradamente, la hacen aparecer como lo que no es y a veces simplemente hacen que sea. Todo el arte propio de la sofística y que desnaturaliza la tesis fuerte reforzando la débil, se ha convertido en el estigma del periodismo contemporáneo, alimentado por el pirronismo latente en la sociedad civil y en la Iglesia. Con el logro de esta exorbitante eficacia psicológica, la opinión se enseñorea del mundo bastante más que en el pasado, cuando las grandes verdades naturales y religiosas constituían el máximo sistema dentro del cual, y solamente dentro del cual, se ponían en órbita los epiciclos de la opinión. La novedad de mayor relevancia en la Iglesia postconciliar es haber otorgado a la participación de todos los estamentos de la Iglesia órganos jurídicamente definidos como el Sínodo Permanente de los Obispos, las conferencias episcopales, los sínodos diocesanos y nacionales, los consejos pastorales o presbiteriales, etc. Pero aquí se manifiesta la intestina contradicción que un órgano puramente consultivo tiene consigo mismo en la medida en que constituye también un órgano representativo. En cuanto órgano consultivo, debe estar compuesto con el criterio de la competencia, mientras que al contrario, en cuanto órgano representativo, debe conceder un lugar a todas las experiencias y a todas las opiniones. No volvemos sobre el disenso doloroso y evidente manifestado en el episcopado en torno a la encíclica de Pablo VI Humane Vitae. Nos referiremos, sin embargo, brevemente a la contradicción entre democratización y constitución divina de la Iglesia. Hay diferencia, o más bien contrariedad, entre la Iglesia de Cristo y las comunidades civiles. Estas reciben en primer lugar el ser y luego forman su propio gobierno.
Por eso son libres, y en ellas está originariamente y como fuente toda jurisdicción comunicada después. La Iglesia, al contrario, no se formó a sí misma, ni formó su gobierno. Fue hecho así por Cristo, que estatuyó las leyes antes de llamar a los fieles y concibió el diseño antes de que ellos existiesen. Ellos son realmente una nueva criatura. La Iglesia es una sociedad sin parangón, en la cual la cabeza es anterior a los miembros y la autoridad existe antes que la comunidad. La constitución de las conferencias episcopales ha producido dos efectos. Ha deformado la estructura orgánica de la Iglesia y ha dado lugar a la desautorización de los obispos. Según el decreto preconciliar, los obispos son sucesores de los apóstoles y rigen cada uno su propia diócesis con potestad ordinaria en lo espiritual y en lo temporal, ejercitando la potestad legislativa, judicial y coactiva. La autoridad era precisa, individual e indelegable, excepto en el instituto de vicario general, pues el vicario general era además ad nutum del obispo. Ciertamente, en algunas naciones, como en Suiza, existían conferencias episcopales sin estructura jurídica. Establecían de modo consensuado las providencias pastorales más apropiadas a pueblos reunidos bajo un mismo régimen político, pero distintos por lengua, estirpe y costumbres, a fin de que no resultase una diformidad demasiado llamativa en el interior de la nación. La conferencia episcopal era una asamblea de hecho, y todo obispo mantenía durante y después de las deliberaciones la plena posesión de su propia autoridad y de su propia responsabilidad. El decreto Christus Dominus atribuye al cuerpo episcopal la colegialidad, es decir, la suprema y plena potestad sobre la Iglesia universal, que sería en todo igual a la del pontífice romano si pudiese ejercitarse sin su consentimiento. Esta suprema potestad fue siempre reconocida en las asambleas de obispos reunidos con el Papa en concilio ecuménico. La cuestión planteada es si una autoridad que solamente se pone en acto a través de una instancia superior a ella puede ser considerada aún como suprema, y si no acaba siendo una mera virtualidad y casi un ens rationis. Pero según la mente del Vaticano II, el ejercicio de la potestad episcopal en el que se concreta la colegialidad es el de las conferencias episcopales. Es curioso cómo el decreto en el número 37, Christus Dominus, encuentra la razón de esta nueva institución en la necesidad para los obispos de un mismo país de obrar de acuerdo, y cómo no ve que este vínculo de cooperación configurado ahora jurídicamente altera el ordenamiento de la Iglesia, sustituyendo al obispo por un cuerpo de obispos, y la responsabilidad personal por una responsabilidad colectiva, es decir, por una fracción de responsabilidad. La doctrina del Vaticano I y del Vaticano II en la nota previa define al Papa como principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, pues conformándose a él es como los obispos se conforman entre sí. No es posible para los obispos apoyar su autoridad sobre un principio inmediato que sería común a su potestad y a la del Papa. Con la institución de las conferencias episcopales, la Iglesia se convierte en un cuerpo policéntrico, cuyos numerosos centros son ahora las conferencias episcopales, ya sean nacionales o provinciales. La primera consecuencia de la nueva organización
es una relajación del vínculo de unidad que se ha manifestado con grandes disensiones en puntos gravísimos. La segunda consecuencia es la desautorización de los obispos individuales en cuanto tales. Ellos ya no responden ni ante su propio pueblo ni ante la Santa Sede. Se sustituye la responsabilidad individual por una responsabilidad colegial, que por encontrarse en el cuerpo entero no se puede colocar en ninguno de los componentes del cuerpo. En las conferencias episcopales, las deliberaciones se toman por mayoría de 2/3, pero la mayoría así cualificada, aunque tal vez proporcione una mayor facilidad de ejecución, no impide la opresión ejercitada por la mayoría sobre la minoría. Las decisiones mayoritarias, aunque hayan sido puestas bajo el examen de la Santa Sede, tienen fuerza para obligar jurídicamente, y no solamente en el caso de prescribirlas, el derecho común o de haber recibido de la Santa Sede una fuerza particular que las haga obligatorias. No se comprende cómo las conferencias episcopales pueden tener capacidad para obligar cuando ya obliga el derecho común, y menos aún se ve cómo puede coexistir la responsabilidad personal con la corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad plena y directa con una responsabilidad condivisa e indirecta, con en realidad una fracción de responsabilidad. La incompatibilidad entre las dos ha dado lugar a profundas divisiones, y en alguna provincia como la holandesa a situaciones precismáticas. En estas, los obispos que consideran su potestad semejante a la del Papa han sido abandonados por obispos fieles a Roma que derivan el principio de unidad con sus hermanos de su unión con el romano pontífice. De allí procede una general inclinación de las conferencias episcopales a pronunciarse impropio por encima de los documentos papales, no como en el pasado, con un juicio de obediencia y de consenso, sino ahora con un juicio crítico y a menudo de disentimiento, como se ha visto causando estupor en la promulgación de Humane Vitae. Se podría interpretar el fenómeno como una simple manifestación de la opinión pública en la Iglesia. Pero en primer lugar, la opinión no puede tener lugar donde ya existe una decisión del magisterio, aunque se busquen pretextos abusando de la distinción entre magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El ordinario es considerado discutible y de hecho discutido por clérigos y laicos. En segundo lugar, incluso si en un momento dado la opinión, producto de minorías, o más bien de minorías mínimas, se encuentra en disonancia con el magisterio, al producirse el pronunciamiento debería ser abandonada, ya que entonces deja de ser libre. Sin embargo, como ya hemos observado, los sínodos nacionales continúan poniendo en discusión puntos ya decididos: abolición del celibato, intercomuniones, etc. En el Fórum Interdiocesano Helvético del año 1981, todos los temas disputados desde el concilio hasta entonces y resueltos con decisiones de la Santa Sede volvieron a figurar en la lista de temas a tratar. De esta independencia precismática es también un indicio cierto el hecho de que en el Fórum Helvético de 1981 no tuvo participación el nuncio pontificio en Suiza. Pero la independencia asumida por los obispos ante la Santa Sede, al admitir como disputables materias ya decididas por ella, es sólo una ficción. Cuando ellos hacen propias las opiniones ajenas o renuncian a juzgarlas y discernirlas, disminuyen o destruyen su propia autoridad. Disminuyen o destruyen la autoridad del obispo individualmente considerado. Está entre mi correspondencia la carta ya citada de aquel obispo suizo que, invitado a resolver un escándalo en cosas de fe, confesaba: como obispo aislado soy absolutamente impotente.
Hasta tal punto están hoy manipuladas las cosas en la Iglesia que la advertencia del obispo no solo no sería escuchada, sino que sería incluso escarnecida. Pero resulta disminuida también la autoridad del cuerpo episcopal mismo, ya que un cuerpo cuyos componentes se sienten privados de autoridad y responsabilidad no puede estar sino privado de responsabilidad directa y de ser irresponsable. Debe añadirse también que los obispos remiten los asuntos a comisiones de peritos, los cuales a menudo no son realmente peritos, y que al parecer de las comisiones se convierte para quienes las han nombrado en una especie de coacción moral, como se desprende del caso Charlotte. Además, por la desautorización de los obispos, los sínodos se caracterizan por un gran circiterismo de pensamiento y de expresión. El sínodo que ya hemos nombrado, el helvético de 1981, al que me refería, fue convocado y preparado durante años en torno al lema por una iglesia viva y misionera. El concepto de iglesia viva era admisible en la teología tradicional, que distinguía no una iglesia viva y una muerta, sino miembros vivos y miembros muertos en la iglesia. Aquí, en cambio, se trata de una referencia genérica al dinamismo y vitalismo moderno, para el cual son indicios de vida el movimiento y el cambio, en vez de la permanencia en el propio ser. Solo son precisos y concretos los artículos en los que el sínodo expresa su disenso de la tradición. El resto tiene en común la abstracción, la generalidad, la metáfora. Son fórmulas como: es necesario sentirse una comunidad en la que cada uno acepta las experiencias, las expectativas, la sensibilidad eclesial del otro en un clima de confianza. A causa de la creciente información sobre la indigencia en que viven otros pueblos y de la creciente organicidad entre unos continentes y otros, la acción de caridad se convierte en una obvia obligación de los pueblos cristianos. El Fórum la define como apertura a nuevas relaciones de crecimiento con otras comunidades. El fin de la Iglesia actual es la evangelización. Pero en la concepción del Fórum, todos son evangelizadores, porque el deber del cristiano se ve con claridad solamente en la relación con el prójimo. Navegando en un confusionismo aún más superficial y desconocedor de toda teodicea, el Fórum, en un mundo que todos ven en dificultades, en medio de injusticias y dolores, sentencia finalmente que se trata de comunicar a los otros nuestra alegría, intercambiar esperanzas en la búsqueda de nuevas formas de vida de la Iglesia. El motivo de la alegría, sustitutivo de la fe y esperanzas sobrenaturales, hacía después dar saltitos sobre el púlpito, como los corderos bíblicos, al obispo de Lugano en la homilía final del sínodo. No se puede elevar el tema de la alegría a motivo primario de la religión, ya que el problema del dolor y del mal es el misterio profundo de la vida y de la religión, y quien cierra los ojos para no verlo, rechaza la religión misma. Para concluir, el Fórum, presentado como asamblea representativa de la Iglesia de Suiza, era en realidad una selección de grupos de nula representatividad, y formado en gran parte por personas de poca doctrina que no habrían resistido la dosismática propia de las democracias de la Grecia antigua. El sínodo tuvo dos partes, una fundada sobre conceptos confusos y circiterizantes, como los de inserción en el mundo actual, apertura, comunidad viva o ser más hombre. En esta parte falta todo reclamo a conceptos precisos, como precepto divino, deber personal, espíritu de penitencia, fe sobrenatural o actos virtuosos. Hubo después una segunda parte precisa y sin ambajes, en la cual el Fórum pretende que son expectativas de la Iglesia los postulados innovadores ya formulados
y entonces rechazados por la Santa Sede, tales como la ordenación de mujeres, los sacerdotes casados, la intercomunión o admisión a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar. El núcleo del espíritu sinodal es que el espíritu subjetivo prevalece en la vida de la comunidad eclesial, impregnándola del primado de la opinión pública, y que conviene por tanto continuar manteniendo abiertas las cuestiones ya cerradas por la Iglesia. De la dependencia del cristiano respecto a la autoridad de la Iglesia, se pasa a la dependencia de la Iglesia respecto a la autoridad del demos. Como vemos, la invasión, en definitiva, de las posturas democráticas en el Concilio Vaticano II han traído estos frutos donde se diluye definitivamente todo el poder episcopal, todo el poder que tenía un obispo, que tiene, pero que en definitiva ahora ya rehúsa usarlo para no quedar dispar con sus semejantes. Una posición para rescatar y para resaltar ha sido la de Monseñor Juan Rodolfo Laice, que con motivo de la comunión en la mano produjo una verdadera hecatombe dentro de la Conferencia Episcopal Argentina. A él le dijeron, incluso quien en su momento fue presidente de la Conferencia Episcopal, debes saber que has ganado una batalla, pero no la guerra, con respecto a la comunión en la mano. Muchas gracias por su atención en este día. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, con un nuevo capítulo de Iota Unum el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta entonces. Conocer la verdad, obrar en consecuencia, descubrir en la filosofía y la teología la clave de la actual crisis de la Iglesia Católica. Iota Unum. Historia de las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX. Estrena cada miércoles a las 11 en exclusiva por Cristiandad, la voz de la tradición católica.